Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Salón de Actos de la Biblioteca Nacional, donde vamos a dar comienzo a la que es ya la penúltima actividad relacionada con la exposición de arquitectos españoles del siglo XX en la Biblioteca Nacional, Donaciones. Una exposición que, si no habéis tenido oportunidad todavía de ver, os aconsejo que vayáis a verla. Todavía tenéis hasta el mes de enero para ello. Y bueno, si en la exposición estábamos abordando el dibujo de arquitectura, las imágenes de la arquitectura, algo que, si no está en trance de desaparecer, eso no, sí está cambiando. Ya los arquitectos no dibujan. Hoy vamos a abordar otra parte, otro de los pilares de la Biblioteca Nacional, como es la palabra, que también está cambiando. Los tratados de arquitectura, la crítica de arquitectura que circulaba en revistas, están todos por el depósito legal en nuestras colecciones, pero hoy en día ya la arquitectura no se está moviendo en el medio impreso, sino que la arquitectura más viva está en el ámbito digital, en las redes, en los blogs, en las redes sociales, en definitiva. Queríamos también abordar esta parte de nuestra relación como biblioteca, como archivo, con la arquitectura desde este punto de vista, y hemos reunido aquí un grupo de personas que trabajan con ello. No todos son arquitectos, tenemos también una periodista, historiadora del arte, pero hemos querido que sean unas trayectorias bastante diferentes para dar lugar al debate. Además, por supuesto, no son todos los que están, pero sí son todos los que están, aunque, bueno, ya me lo habéis entendido, me lo habéis pillado. Estepién Ibarno, por ejemplo, recopila hasta 140 blogs. Queremos agradecerles a ellos el apoyo que nos han echado. Y también a Basurama, que nos propuso como coordinador de la mesa a Domenico Di Siena, que va a estar haciendo esa labor de moderador esta tarde. Luego tenemos a Santiago de Molina, que es profesor, además de arquitecto. Tenemos a Aurora Dalí, del colectivo Zuluar, también arquitecta, y bueno, yo creo que la más cañera casi de la mesa, diría. Luego tenemos a José María Echarte. No me puedo resistir a la presentación de José María, el que ha trabajado con todas las preposiciones como arquitecto en la administración, el de la administración para la administración, desde la administración para la administración, por la administración sobre la administración y hasta sin la administración. Y por último, a Nacho Zabalbe Ascoa, que lleva un prestigiosísimo blog de arquitectura del país. Pues nada más, sabéis que esto se puede seguir en streaming, y también pues espero que haya en Twitter bastante interacción. Sabéis que Palabra Dark es el hashtag que hemos acuñado para esto. Pues vamos adelante con ello. Domenico, tienes la palabra. Gracias. Vale. Pues muchas gracias por la presentación y por la invitación. Creo que que me resulta bastante interesante estar aquí en la Biblioteca Nacional de España, asociada al Museo de la Biblioteca Nacional de España, estando, digamos, reunidos hablando de arquitectura, ¿no? Y de alguna manera también de cómo el ámbito digital está o no, también lo podemos debatir, cambiando un poco la cultura, la crítica arquitectónica. Vamos a hacer un experimento también en esta mesa. La idea es de no utilizar digamos, objetos visuales para hablar de arquitectura, ¿no? Que es lo que a menudo hacemos los arquitectos, y nos vamos justamente a centrar en la palabra. En eso tenemos un problema, es que somos un poco verborroicos a veces y hablamos muchos, y también nos gusta mucho inventarnos palabras de todo tipo, pero confío en que la mesa va a ser muy animada y como somos bastantes, incluyendo los que están viendo el streaming y vosotros que estáis aquí presentes, creo que podemos animar un buen debate. Para ello, yo me imagino que muchos de vosotros ya conocen un poco a los invitados, ¿no? Como ya os ha dicho Gemma, digamos que tienen perfiles diferentes y desde su trayectoria profesional han experimentado en direcciones diferentes, pero con un espíritu y una intensidad muy interesante,
una manera, digamos, de acercarse a la arquitectura, digamos, que de alguna manera se sale de lo convencional, ¿no? Y de hecho, esa va a ser un poco la pregunta que le voy a hacer a los 4 invitados para que de alguna manera les conozcamos un poco mejor. Es decir, les voy a preguntar de qué manera ellos entienden que hacen arquitectura, ¿no? Y cómo se relacionan con la arquitectura y en qué momento, digamos que han empezado a dedicarse un poco a contar, a criticar, ¿no? A difundir la arquitectura, ¿no? Claramente, como tienen perspectivas y recorridos diferentes, me imagino que de esta pregunta pueden salir un poco un escenario diferente, ¿no? Tienen 5 minutos cada uno. Entonces, yo creo que empezamos con el orden que tenemos aquí, que nos han puesto en la mesa. Entonces le paso la palabra a Santi. La pregunta es bastante clara, ¿no? Digamos, 5 minutos un poco para conocerte un poco más, ¿no? ¿Cómo entiendes tú la arquitectura? Sé que son difíciles de contestar estas preguntas, ¿no? Posibles. De hecho, he evitado la pregunta ¿qué es la arquitectura? Porque no. Pero, digamos, ¿de qué manera tú te acercas a ellas y cómo no? Está bien, porque para la pregunta, muchas gracias, lo primero por la invitación, a la Biblioteca Nacional y, desde luego, a Domenico porque creo que es un foro inesperado para los arquitectos. O sea que, enhorabuena por la parte que le toca también a la biblioteca. Bueno, la verdad que para la pregunta así primera de responder a qué se dedica uno mismo en 5 minutos, la verdad sobran o sobran 4 o faltan como 4 horas, ¿no? Eso es una cosa también inevitable. La verdad que el acercamiento al mundo digital propio, así como arquitecto, reconozco que ni más ni menos viene de mano de la docencia. Hubo un momento que te das cuenta que los alumnos en clase estaban más pendientes de lo que estaba pasando con el teléfono móvil que de lo que decía el profesor. Y claro, cualquier docente que tiene esa preocupación de saber qué le interesa a los alumnos, llega un momento que tiene que decir, si no te atienden a ti, por lo menos que atiendan lo que están viendo en el teléfono y procurando que sea a ti mismo, ¿no? Pues esa necesidad como de ampliar lo que se decía en clase, pues te hace escribir fuera y de repente, inesperadamente, alguien de Perú dice, oye, qué interesante esto que has escrito, y ya la has liado, ¿no? Porque de repente el mundo ha dado como una vuelta completa y te han cambiado el terreno de juego, ¿no? O sea, el problema, de repente, un profesor no es profesor solo ni te comunicas solo con profesor de sus alumnos, ni te comunicas solo con los arquitectos cercanos, sino que de repente estás en un mundo en el que tienes compañeros en Perú que están preocupados por lo que dices o que hay cierta hermandad más allá de los kilómetros, la distancia y la edad, ¿no? O sea, hay una nueva horizontalidad en la que uno se metió y no puede salir, porque es irreversible. Me da la sensación que es irreversible, supongo que todos vosotros lo sentís de una manera muy parecida. Ese es mi acercamiento personal, pero reconozco que soy incapaz de bajarme del carro de sentirme arquitecto e intentar trabajar y hacer cosas como arquitecto. Y pues, en el momento que cualquiera está cercano a la docencia se da cuenta que es indisociable, ¿no? Bueno, no sé, hay perfiles de todo tipo, supongo que cada uno dirá el suyo propio, ¿no? Muy bien, muy rápido. Claro, se acaban los 4 minutos. Sí, es muy complicado. Pues yo soy Aurora y trabajo en Zuloarc casi todo mi tiempo y mi acercamiento a la arquitectura es complejo de explicar también porque no me dedico profesionalmente a construir edificios o a hacer planeamiento de ciudades o tareas con las que habitualmente se relaciona un arquitecto. Pero me apasiona la profesión y de forma bastante sobrevenida sí que me dedico a escribir bastante sobre ello porque, claro, al no ejercer como arquitecto tienes, por un lado, una serie de tareas cotidianas que van desde el diseño a la pedagogía, a la investigación, de cosas desde muy pequeñas a más grandes y, por otro lado, tienes tiempo para reflexionar sobre las cosas que están sucediendo. Y me parece que en un momento de tanta incertidumbre es importante ponerlas en común, no por la relevancia de tu punto de vista, sino por proponer debate y poder dialogar sobre las cosas y encontrar puntos de vista diferentes.
Así encontré a Domenico, por ejemplo, y así he ido encontrando al resto de ponentes de la mesa y he ido aprendiendo. Entonces, una parte del trabajo que desarrollo tiene mucho que ver con ciudad, que me interesa muchísimo. Además, es un lugar, yo creo, muy abierto a nuevas preguntas que no se han hecho en la ciudad que está construida ahora, que se ha desarrollado un poco con el by default. Y desarrollo proyectos un poco entre crítica y pedagogía, entre proyectos de aprendizaje personal y para mi comunidad inmediata, pero al hacerlos públicos tomas conciencia de que son importantes y relevantes también para otros, y eso es lo que te anima a seguir haciendo trabajo de ese tipo. Uno de esos proyectos, por ejemplo, es Urban Leaks, que trata de hacer crítica urbana, que se ha encontrado bastante despoblada, o proyectos de pedagogía más concretos, algunos que se hacen en los medios y otros más discretos, como un proyecto que estamos desarrollando ahora que se llama City Kitchen, que es de conversaciones entre técnicos de la administración e iniciativas ciudadanas, que se propone como una convergencia de saberes de cosas que unos saben y otros no, pones en común debates y ves las dificultades que hay a uno u otro lado y así discurre más o menos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a Domenico y a la biblioteca. Yo creo que, igual que ellos, yo me siento arquitecto. Es que es muy difícil de explicar cómo te relacionas con... Y eso que yo he hecho, bueno, ya lo habéis oído, yo he hecho un poco de todo. O sea, he hecho carreteras, que es como anatema en esta profesión, pero yo he hecho... No sé, tampoco me ha preocupado lo que hacía, sino cómo lo hacía. Yo creo que es más eso lo que te convierte en arquitecto, ¿no? Un ejercicio, a mí me gusta relacionarlo con un criterio de responsabilidad o de saber mirar determinado tipo de cosas. Y yo creo que en ese sentido, por eso nosotros escribimos... Bueno, en realidad el blog no lo inicié yo, no están aquí ellos, pero somos tres, está María Granados y Juan Pablo Jacubiu. Y en realidad lo inició María porque en eso es muy parecida... El origen es muy parecido al que han comentado ellos, es la necesidad, a veces no excesivamente presente a la profesión, de debatir, de hablar de las cosas, de ponerlas en crisis, de tener opiniones diversas, de comentar lo que está pasando y de tener diferentes puntos de vista, ¿no? Y mezclado a veces con una cierta necesidad, esto ya es una cosa personal, de hacerlo todo como más accesible, ¿no? Como hay veces que te puedes reír de cosas de esta profesión y de cosas que ocurren y no está mal reírse, con cierto respeto quizá, pero no está mal tomárselas con sentido del humor, en cierto sentido. Y un poco eso es lo que hacemos y yo creo que es la labor que es como un hijo tonto también, o sea, da mucho trabajo pero es muy gratificante, porque lo importante no es que yo escriba, o Aurora, o Santi, o a Nacho, perdón, que escribamos, lo importante es que genere un debate, o sea, que cada entrada en mi caso son entradas casi semanales, pues genere como 20 comentarios y haya un debate y haya opiniones contrapuestas, y eso siempre enriquece a una profesión, porque yo siempre hemos entendido que una profesión que no habla sobre sí misma y que todo lo acepta por determinados cánones o por determinadas cuestiones, al final se vuelve muy endogámica y acaba condenada a enrarecerse demasiado. Y ya está. Bueno, yo soy Anacho Zabalbeascoa, me sumo a las gracias generalizadas a la biblioteca, a Gemma, a Domenico, a ustedes por estar aquí esta tarde. Soy la única que no soy arquitecta, me parece, del grupo. Y además intuyo, por lo que he oído hasta ahora, que soy la única que soy más analógica que digital, en realidad. Aunque soy consciente de que estoy aquí porque llevo el blog de arquitectura del país, la verdad es que no era lo mío cuando empecé a hacer eso, ¿no? He escuchado con atención también cómo Gemma hablaba de la palabra y decía que hoy en día la crítica arquitectónica a lo mejor está más en la red que en el papel impreso. A mí me ha llamado la atención que tuviera eso tan claro, porque nosotros desde dentro del periódico no lo tenemos nada claro. De la misma manera que la profesión de arquitecto se está transformando, la de periodista lleva décadas transformándose.
y continuamente, ¿no? Y todavía no tenemos claro si el papel va a desaparecer, qué importancia va a tener el papel, quién lee el papel, si son los poderosos los que leen el papel y los que no tienen poder gritan en la red. No lo tenemos suficientemente claro como para poder abandonar una de las dos cosas o inclinarnos por una cosa o por otra. En cualquier caso, el paso del papel a la red, que actualmente no está al paso porque en los propios periódicos, las ediciones digitales, casi todas todavía conviven las dos, es un cambio brutal para nosotros y entendemos que también para la información que reflejamos. Un periódico, la mejor definición que hay es la británica, ¿no? Que es un periódico lo que envuelve el fish and chips del día siguiente, ¿no? Y con lo cual la información que sale en el periódico, que tiene que llenar cada día el periódico, pues tiene ese valor, vamos a decir, sin cinismos, pero muy relativo, tiene una importancia siempre relativo al resto de informaciones que pugnan por salir ese día en el periódico, en cada una de las secciones, ¿no? Bueno, frente a eso, frente a ese valor temporal tan caduco, digamos, Internet es como la vida eterna, porque cualquier cosa que tú escribes, en principio, va a estar ahí, o alguien la puede volver a encontrar en algún momento. O sea que, por un lado, parece que sea un acceso menor, que sea una exposición menor, comparado con un periódico, pues digamos, como el que yo trabajo para El País, pero, por otro lado, tiene esa posibilidad de permanecer ahí, y tanto para la gente que pueda necesitar esa información como para ti mismo. Un aviso que te pueden leer sobre lo que tú has escrito en cualquier momento y lo que has opinado en cualquier momento. Bueno, por otro lado, yo no sé si el hecho de pasar del papel a la red altera en algo la crítica arquitectónica. Sí pienso que aparecen evidentemente muchas voces, aparecen muchísimas voces. La cosa es que ¿qué da autoridad a esas voces, ¿no? La influencia que tienen, lo que hacen, lo que dicen, cómo lo razonan. Yo no considero voces pues, exabruptos, ¿no? Por ejemplo, eso me parece, para decir bobadas, pues tampoco pues, nos podemos reír todos, pero tienen la importancia que tienen, ¿no? Eso no es importante. Sí va a ser curioso ver qué ocurre, porque la crítica arquitectónica en los medios de difusión de masas, que son los que yo he trabajado, no en la prensa especializada, siempre ha sido un tema peliagudo. Ha sido un tema peliagudo por estar en manos muchas veces de gente que, además de analizar una situación, quería conseguir otras cosas, más allá del análisis de una situación concreta arquitectónica. Y bueno, yo creo que puedo decirlo porque ha sucedido así. Tenía otros intereses o tenía esa afición, vamos a decir, temporal hasta que empezara a construir, hasta que empezara a conseguir encargos, hasta que empezara a tener clientes, etcétera, etcétera. Es decir, yo no digo que todo el mundo que escriba en un periódico, que sea arquitecto, sea una persona interesada, pero sí creo que ha habido los suficientes ejemplos como para poder tener eso en cuenta. Entonces, en el momento en que se pasa del papel al mundo digital, no sé si eso queda desactivado o no sé cómo, ¿no? En cualquier caso, es un momento interesante porque, y ya acabo, perdona Domenico, porque considero que yo a veces me pregunto, ¿no? Vuestra profesión, doy por hecho que muchos de ustedes son arquitectos, está redefiniéndose. Aurora es un buen ejemplo, ¿no? De alguien que, o tú mismo, Domenico, gente que hace cosas distintas, ¿no? A construir o a planificar. Yo creo que la exposición en la red está ayudando a eso, está ayudando muchísimo y seguramente está abriendo otras posibilidades y en cualquier caso está reflejando otras maneras de afrontar la profesión y yo creo que eso es bueno para la arquitectura y entiendo que tendría que ser bueno para los usuarios de la arquitectura también. Perfecto. Yo creo que ya con lo que acabas de decir, Anacho, podríamos introducir una reflexión sobre la influencia que está teniendo, que ha tenido, que podría tener el ámbito digital para repensarnos. Es decir, una cosa que me parece importante tener en cuenta es, y ahí quizás podemos tener visiones diferentes, ¿es cierto o no que con Internet y básicamente, sobre todo con los blogs, porque hay que luego introducir todo un tema sobre diferenciar
entre blogs y redes sociales, que muchas veces se confunde. Pero digamos, manteniéndonos en los blogs, es cierto que los blogs han introducido una mayor capacidad de nuevos agentes, una cierta autoridad o menos, de hablar de arquitectura. Es decir, yo también, habiéndolo vivido incluso personalmente, ¿no? Es decir, cambia la crítica arquitectónica, cambia el ecosistema cultural que gira alrededor de la arquitectura cuando los profesionales que ya están trabajando se ponen a escribir y intercambian información. No sé si es decir, y eso, porque me gustaría empezar por ahí, porque luego me gustaría, si nos apetece, ya lo veremos, ver si todo el tema también de la pre-burbuja inmobiliaria y post-burbuja inmobiliaria realmente está cambiando las cosas. Es decir, este discurso tiene un sentido antes de la burbuja, cuando los arquitectos estamos trabajando. Es decir, que puede que algunos que hemos empezado a escribir en blogs no lo hacíamos para conseguir directamente, tan explícitamente más trabajo, ¿no? Sino que era otro tipo de historia. Pero ¿qué ha pasado cuando ese trabajo se ha ido y lo seguimos haciendo? ¿Qué es lo que buscamos? Me gustó mucho la reflexión que hacías tú, Nacho, sobre, ¿no?, el papel y la posición del arquitecto que escribe a lo mejor en un grande medio, cuáles son luego sus intenciones. Entonces, lo lanzo ahí. No sé si hay alguien que ya quiere comentar. ¿Se puede hablar? Sí, venga. No, yo creo que la coincidencia en el tiempo como el descrédito del trabajo de los arquitectos a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria, la sobredimensión que se ha dado en las redes sociales y en los blogs, la coincidencia en el tiempo de esos dos fenómenos ha cambiado, no es casual, como lo han aprovechado y como lo han utilizado tanto los medios de difusión como la propia actividad de las revistas de arquitectura, como los propios arquitectos. O sea, ha habido un descrédito grande por el papel del editor de la revista de arquitectura en el momento que, de alguna manera, mucha profesión les ha hecho cómplices, aún sin serlo en muchas ocasiones, de la crítica no efectuada sobre muchas de las cosas que estaban pasando. Y generalmente podemos llegar incluso se puede intuir que mucho del crédito desplazado de las revistas de arquitectura hacia los medios digitales y hacia los blogs, yo creo que arrancan de ese punto. En el caso concreto de España es especialmente significativo. O sea, habría que analizar cómo la situación en ámbitos de fuera de las fronteras, ¿no? Pero esa coincidencia se da en España y de una manera, yo creo que sintomática, ¿no? O sea, de repente es necesario reflexionar sobre otras voces distintas, capaces de ofrecer desde cierta autoridad basada en el criterio, pero seguramente no cercanas a los medios tradicionales de crítica o de difusión de la arquitectura, para intentar sobrevivir en el mare magno de incertidumbres en el que estaba la profesión. Yo creo que mucho tiene que ver con eso. Y también mucho tiene que ver también con una situación de cercanía de la generación. Generaciones jóvenes sienten de una manera distinta la aproximación vamos, lo vemos a diario. O sea, cualquiera que es profesor hoy en día sabe que con muchas posibilidades el alumno, antes de ir a visitar la biblioteca, va a consultar Google y va a llegar a ti con una referencia de una obra de arquitectura a baja resolución, o sea, con muy pocos píxeles y sin saber la fuente de origen. O sea, esto es un cambio radical. Nuestros profesores nos decían a nosotros ir a ver la biblioteca, que es donde están los buenos profesores en realidad. O sea, esto es un cambio de tablero de juego que se superpone, yo creo, de una manera muy interesante. No sé qué pensáis. Sí, yo me centraría en esto que comentabas de qué pasa cuando, digamos, las revistas, que de alguna manera eran las que generaban, además de otros eventos, otras acciones, la crítica arquitectónica, yo diría, yo me lanzo también, aunque soy moderador, pierden el norte. Es decir, pierden el norte durante la burbuja inmobiliaria. Al mismo tiempo hay una otra burbuja, que es la burbuja de los blogs, de las redes sociales, y entonces, ¿qué opináis de eso? Es decir, ¿qué es lo que no está haciendo, no han hecho, o qué debería hacer el periódico? Yo no tengo ningún... Es decir, ¿por qué
es otro tema que quería introducir. ¿Por qué llega 10 años después, 10 años más tarde, llega un número de arquitectura viva sobre los colectivos? Es decir, llega 10 años tarde. Entonces, ¿por qué? Entonces, yo me gustaría escucharos un poco sobre eso, es decir, qué es lo que está pasando. Yo no sé si lo he interpretado muy bien lo que tú comentabas, Santi, pero estamos diciendo que de alguna manera cuando explota esa burbuja no sabemos de qué hablar y al mismo tiempo se ha generado como todo un otro debate en las redes. Y entonces, es que igual no me he entrado muy bien de tu... No, o sea, ni más ni menos que apuntaba una coincidencia en el tiempo, en el caso de España. Y por otro lado apunto una coincidencia como generacional tecnológica, ¿no? O sea, que por ejemplo haya una página, la página más seguramente seguida de arquitectura del mundo, que ves el consejo de redacción y nadie tiene más de 40 años, frente al consejo editorial de Architectural Review o de Casabella, que pasan todos de 150 años, ¿no? Choca este cambio de consejos editoriales de gente que tiene menos de 40 a más de 70, cambia, ¿no? Y claro, es muy difícil, sin madurez o sin haberlo madurado mucho, hacer una publicación y hablar de crítica, ¿no? O sea, la palabra crítica yo creo que es muy... pesada, no sé qué pensáis, muy pesada como para decir que una publicación digital hace crítica. O sea, yo creo que no, directamente, vamos, me posiciono diciendo que no es una labor crítica la que hacen los blogs, pero su autoridad está en mirar con ojos de arquitecto o mirar con un enfoque personal y sostenido en el tiempo, sabiendo que no tiene deudas, ¿no? Yo creo que, bueno... No sé qué pensáis. Anachu, ¿ha pedido? Sí, Anachu. Sí. Con respecto a la crítica, ahora mismo, yo estoy de acuerdo con Santi. Ahora hay tanta información que desde el propio periódico no es que se tenga que hacer crítica, es que te exige el hecho de redactar la información, de tratar la información, ya es una manera de hacer crítica, porque tú estás eligiendo qué sacas en el periódico, qué llevas al periódico, cómo informas al lector, sobre qué informas al lector. Y en cualquier caso, más allá de eso, el tratamiento mismo del texto también exige una opinión. No es exactamente crítica, pero es una opinión. No puedes dar los datos, no se redacta como se redactaba hace 10 años. Es distinto, todo eso se está transformando. Eso por un lado. Por otro, la pregunta que has hecho sobre el número de colectivos. No lo sé, evidentemente eso hay que preguntarlo al editor, ¿no? Porque sale con 10 años de retraso. Conjeturas. Una revista se hace para venderse. Pues primera, cree que ahora se va a vender el editor. 2, carecía de información. 3, tenía la información pero no le parecía relevante. No sé, yo creo que son las conjeturas que podemos hacer todos y esperar que alguien nos la responda, ¿no? Y finalmente, si puedo, nosotros en los medios generalistas, como el que yo trabajo, lo que intentamos, más que hacer crítica y más que es aportar el contexto. En los últimos años yo he estado escuchando a muchísimos arquitectos hablar de sociedad, recuperar el contacto con la sociedad, muchísimo más que antes. Bueno, ¿cómo se hace eso? Pues eso es algo que los medios de difusión de masas tienen que hacer continuamente, tienen que escribir para todos. Nosotros, en un apartado tan especializado como es la arquitectura, dentro de la sección de cultura de un periódico diario, se escribe... Claro que se escribe para los arquitectos, porque los arquitectos son el lector seguro, pero en realidad se escribe para todo el mundo, para que todo el mundo lo pueda comprender y todo el mundo le pueda llegar a interesar. Entonces, uno se pone en la cabeza del lector que puede tener acceso a eso, tanto como información sobre personajes, información sobre obras, información sobre problemas. Bueno, información sobre problemas en arquitectura sale de la sección de cultura y va automáticamente a la sección de sociedad, porque en cultura los problemas que tratamos suelen ser otros, aunque, como le comentaba antes a Aurora, cada vez está más complicado esto y hay más problemas y menos cultura en la propia sección de cultura. Estaba antes José María. No, todos, bueno, o por lo menos yo creo que los que somos arquitectos, yo creo que venimos de la época en que las revistas eran como, hablo de las revistas así en general, ¿no? Eran como la Biblia y también
primero es un medio muy congelado, ¿no? O sea, te ofrece una posición generalmente muy parcial, porque generalmente las revistas aluden a un aspecto de la profesión, pero no a todos. Aluden, lo voy a llamar un análisis compositivo, si quieres. Ya sé que no es esto, es una simplificación para entendernos. Pero se quedaban exclusivamente en ese aspecto que elimina gran parte de las capas que, por ejemplo, cuestiones como las que se dedica Zuloark o las que han traído colectivos, este interés que comenta Nacho por la relación con la sociedad, por la relación social de la arquitectura, quedaban fuera, porque lo que se presenta es el objeto, decir icónico igual es un poco aludir a la bicha, pero se presenta el objeto puro, descrito, analizado hasta las últimas consecuencias, y quizá esto en un momento determinado, cuando ya parecía, o sea, a partir de, yo en esa época estaba en la administración y a partir de 2007 ya se veía que esto iba a donde iba. Entonces, estar todavía en ese mundo cuando ya la cosa estaba mostrando su cara más fea resultaba un poco extraño, sobre todo para generaciones más jóvenes y sobre todo teniendo un medio que te da mucha facilidad. Yo creo que lo que aporta es una gran facilidad a la hora de empezar, vamos a decirlo así. Luego exige también un mayor nivel de... Porque, claro, antiguamente ibas a la biblioteca de la escuela y estaba como la panacea, ¿no? Estaba la obra completa de Wright, el croquis, o sea, todo estaba como asumido que todo era bueno, todo era necesario. Mientras que en Internet o en la red o en los blogs tienes que hacer una labor de filtro que es más compleja, es evidentemente bastante más compleja y requiere de un mayor filtrado por parte del usuario, vamos a decirlo así. Pero en ese sentido yo creo que ha aportado una situación más dinámica, una situación más de interrelación entre documentación, de interrelación entre opiniones, de cambio de no ofrecer solamente un solo aspecto de lo que hacemos los arquitectos, un solo aspecto de un solo aspecto, además, porque estábamos hablando exclusivamente de los arquitectos que construyen un determinado tipo de obras y los arquitectos hacen muchas más cosas. A lo mejor no todas son necesariamente merecedoras de, yo qué sé, ya te digo, yo he hecho carreteras y análisis de hidrografía y cosas de estas, y entiendo que esto no da juego, pero me refiero a que se redujo tan excesivamente el campo que parecía que los arquitectos éramos solo una cosa, y esto al final acaba siendo muy reductor. Y yo creo que en ese sentido, con todos los posibles problemas que tenga, todo el posible problema de ruido de fondo o posible problema que aporte la red, yo creo que las ventajas en el otro sentido son abrumadoramente mayores. Yo estoy de acuerdo. Creo que, por una parte, las revistas, yo reconozco que dejé de ser consumidora de revistas de arquitectura bastante temprano. Lo reconozco. Entonces, me cuesta un poco hacer una evaluación crítica o me resulta hasta complicado sorprenderme por el número de colectivos. Hay gente que se sorprendió de que se hiciera y gente como Doménico que lo que referencia es que viene 10 años tarde, porque depende de dónde fijes tú la relevancia de un medio de comunicación, si en la actualidad, en hablar de una cosa que es como una novedad, una extravagancia o qué. Y personalmente creo que ha habido demasiadas revistas teóricamente profesionales que no se dedicaban a hacer crítica, que hablaban de looks como Vogue, que hablaban de estilos, de formas de hacer y de un solo tipo de arquitectura. En Arquitectura Viva o en revistas de ese corte, su línea editorial no hablaba de todo lo que va alrededor del edificio. Desgranaba algunos aspectos de un edificio o comercializaba unos determinados aspectos. Entonces yo reconozco que es que me cuesta bastante sorprenderme con que se hable de colectivos. Por otra parte, hay de decir que, independientemente de que cada uno es libre de tener la línea editorial que quiera, ese número, yo quiero decirlo porque hay streaming, que se entere todo el mundo, la gente que trabajaba en la redacción de Arquitectura Viva en ese momento hizo un trabajo ímprobo para intentar localizar, aprender, entender un montón de colectivos y luego el resultado fue el que fue, pero que hay muchísimo trabajo detrás y yo creo que hay que reconocerlo. Y respecto a que en los blogs no se hace crítica, yo no estoy del todo de acuerdo. Pero yo creo que no es un asunto de formato, sino de con qué intensidad se trata el contenido. Como con una publicación que exige unos ritmos muy vertiginosos, si tienes una dinámica de publicación muy habitual, no te da tiempo a reflexionar lo suficiente, a contrastar o a mirar desde distintos puntos de vista una opinión,
Es verdad que el blog te permite hablar de intuiciones o proponer ideas sin haberlas solidificado porque las lanzas a debate. Pero eso no quita para que se pueda hacer crítica en los blogs y además yo creo que con mucha intensidad. Y precisamente eso que se hablaba de que abrirte un blog es gratuito, necesitas una conexión a internet que puedes tener abierta en muchos sitios, una pequeña habilidad y no le debes nada a nadie. Claro, los jovencitos es verdad que no debemos favores porque no nos los han hecho y tampoco tienes como no sé cómo explicarme. Tampoco tienes muy claro que sea necesario hacer determinado tipo de amigos, porque las cosas crees que las cosas van a ir por otro sitio. Entonces, no es tanto alabar un tipo de cosa o un tipo de persona lo que te va a merecer, o sea, lo que te va a favorecer profesionalmente, sino tratar de ser honrado y responsable con lo que dices. Y si no es eso lo que te posiciona profesionalmente, es que las cosas ni duran ni valen o sea, ni duran ni valen. Yo creo que ese modelo acabó, entre otras cosas porque creo que también la cantidad de opiniones que hay circulando hace que se hable más de obras y de proyectos, de las prácticas, que de la gente que las produce. Creo que no se observa tanto, por ejemplo, yo si leo un texto tuyo no necesito conocer tus edificios. Si tu texto a mí me aporta cosas, eso es lo que estoy valorando. Y luego puede ser bueno o mal arquitecto. Entonces, hay muchos debates, como por ejemplo el de Eichmann, que es evidente que tiene que estar ahí, pero dices, es que si yo leyendo una cosa de este tipo aprendo una serie de cosas, yo estoy valorando este objeto en concreto o esta producción en concreto y no entro a valorar quién es la persona que hay detrás. Entonces yo creo que eso sí que cambia mucho con el tema de las redes sociales. No estoy segura, pero creo que sí. ¿Pero en qué sentido? ¿Hacia dónde va entonces? Creo que va más a... aunque parezca paradójico, porque la presencia pública de individuos es más fácil tener presencia pública como individuo, creo que la crítica se va dirigiendo más a las prácticas y a los trabajos, a las obras, que a confiar en personas, o que lo que puede hacer esa persona está bien, o sospechar que lo que hace esa persona es flojo. Creo que se empieza a construir la opinión a partir de cada caso, de cada trabajo, creo, y creo que eso es muy positivo. Vale. En sentido positivo. No, por supuesto. Estaba José María. Sí, no, pero no, yo estoy... O sea, quería decir, es que estoy muy de acuerdo con esto, porque volviendo al tema, o sea, por cerrar un poco lo de las revistas, lo que quería decir No sé antes, si a lo mejor se oye bien el micrófono, porque... que volviendo un poco al tema de las revistas que decíamos antes, era un poco como el cine español, que siempre salen los mismos, ¿no? En diferentes papeles. Entonces, o sea, eran arquitectos, hablando de arquitectos, a mí me encanta que esté Nacho aquí, porque no es arquitecto y eso está muy bien, o sea, que haya... Lo que me parece raro es que haya poca gente que no sea arquitecto que escriba arquitectura, ¿no? Al fin. Sí, entonces generalmente eran arquitectos, además es un perfil muy determinado de arquitectos, o sea, arquitectos que habían sido ya publicados, es una cosa como muy no estoy criticando que lo hagan, estoy criticando que es una cosa muy endogámica y que al final, aparte de la apariencia un poco de, bueno, hoy te lo hago yo a ti, mañana tú a mí y no nos vamos a meter el dedo en el ojo, que no queda bien, aparte es eso es como generar un pequeño nicho de opiniones confiables por unas razones ajenas a esto, porque las razones son, probablemente, las razones están basadas en la obra, yo creo que era eso, o sea, está basado como en a mí me gusta lo que hace tal y por tanto me parece muy interesante y quizá no tiene nada que ver, o sea, podemos valorar a Eichmann, lo que Freddy Masado escribía esta semana, podemos valorar a Eichmann por su obra teórica, que nos puede interesar más o menos, y podemos valorar a Eichmann por la ciudad de la cultura, o sea, y no tiene por qué... Y en ese sentido yo creo que bueno, igual tampoco o nos puede gustar una y no la otra, o ninguna de las dos, ¿no? O sea, pero que no tiene por qué una cosa derivar en la otra. Y yo creo que en el caso de la red, como esta cantidad hace que se valore puntualmente. A lo mejor lees un artículo de alguien que te parece fantástico y no vuelves a leer nada más, porque porque no te ha interesado seguir por esa línea, pero valoras lo que te aporta o lo que aporta el debate general
dentro de esos pequeños átomos de participación, yo creo. Bueno, además yo creo que el propio formato del blog, según la periodicidad que tenga que tener, que en el periódico a mí, por ejemplo, me pidieron pues más o menos 3 a la semana, entonces evidentemente no puedes estar disparando todo el día, no, porque aparte tampoco, a lo mejor la cabeza no te da para más y aparte tienes que hacer más artículos, tienes que hacer más cosas, entonces vas compensando como puedes, ¿no? Eso de mera intendencia. Pero me duele, pero discrepo de lo que ha dicho Aurora y de lo que ha dicho Echarte ahora también. Yo uno de los defectos que le veo a la información de la arquitectura es que la habéis dado o la habéis recibido muchas veces de forma aislada, como si no tuviera relación, no ya con la sociedad, como si no partiera de ningún contexto. O sea, yo no conozco ninguna disciplina, no sé, alguien que haya hecho, un filólogo, por ejemplo, ¿no? A nadie se le ocurre empezar a estudiar la obra de Cervantes sin saber nada de la vida de Cervantes, ¿no? O de, no sé, o San Juan de la Cruz, quien quieras. Tenemos datos biográficos de las personas, tenemos datos del momento histórico, tenemos un contexto en el que situarlo. Bueno, resulta que yo, por ejemplo, una vez hice un libro con biografías de arquitectos y, bueno, hay gente que le interesaba, pero le parecía cotilleo. Cotilleo. O sea, la información que te dice el momento en el que vivió cada persona, las condiciones económicas, de dónde venía, de dónde sacaba las ideas, lo que veía esta persona en el barrio donde vivía, todo esto, si es considerado cotilleo, eso refuerza el hecho, o sea, el aislamiento de la propia obra arquitectónica, ¿no? Y en ese sentido, y volviendo a lo de Eisenman, yo creo que uno es responsable de lo que hace y de lo que dice y desde luego de lo que escribe. Entonces, eso de que no le tengáis que encontrar relación entre lo escrito y lo construido, a mí me sorprende. Me sorprende porque he visto a gente maravillosa que hace una arquitectura fantástica sin necesidad de teorizarla, eso para empezar. Ha habido épocas en que era necesario tener una teoría detrás de la arquitectura que se hacía y se han dicho aberraciones y unas tonterías y unos libracos en fin. Y además he visto, como ya tengo bastantes más años que tú, he visto a gente cambiar radicalmente lo que estaba diciendo al empezar a construir, ¿no? Entonces sí me parece que es interesante de cara a la huella, a la influencia que puede tener en la gente que está estudiando ese trabajo, ¿no? Sí me parece que es interesante que tenga una relación. Otra cosa es que las cosas escritas son más fáciles que construidas. Construir, aunque sea una castaña, aunque sea un petardo, es dificilísimo. Por lo tanto, a lo mejor la parte escrita puede tener influencia a la hora de abrir puntos de vista a un estudiante o a alguien que está dispuesto a absorber información. Pero pienso que esta persona debería tomarlo como eso, como un primer paso, como una apertura mental y no como una Biblia. Si hay una réplica, bueno, sí. O sea, quiero decir, estoy completamente de acuerdo contigo en que es interesante, pero yo sí que tiendo a diferenciar lo que puede ser interesante para mi aprendizaje personal o para mi proceso de acercamiento a la arquitectura, ya sea la que yo produzco o la que producen otros, y otra para el debate académico, digamos, profesional. Eso no me parece un libro que cuente sutilezas y detalles de la vida de un creador, para otro creador, no me parece cotilleo. Pero sí me parece que es importante saber diferenciar algunas cosas de las otras. Quiero decir, vivimos en una cultura en la que, habiendo tanta información y costando tanto discriminar la relevante de la no relevante, lo que te gusta y lo que no te gusta, existen ciertas tendencias a confiar en el criterio de uno cuando ya lo considera respetado. Dices, si este tío hace habitualmente las cosas bien, como por defecto piensas que la siguiente va a estar bien también. Y ahí es donde voy, que observar cada una de las cosas y mirar el trabajo más que la persona que hay detrás y ejercitar el espíritu crítico en cada ejercicio que pone esa persona encima de la mesa es lo que yo creo que sí que está cambiando. No porque no sea relevante, sino porque en el fondo para la producción material después, para lo que es la arquitectura y de cara sobre todo a los usuarios y a cómo
cómo esa obra de arquitectura se pone en pie en la sociedad, la intervención en el mundo de esa pieza, no es relevante que tal o cual persona haya hecho X cosas, sino las interacciones que se producen después. Eso es, pero vamos. Sí, o sea, creo que no sabemos, yo me habré explicado muy mal, pero yo creo que estamos de acuerdo en el fondo. O sea, yo no, como Aurora no me refería a escindir completamente una cosa de la otra. O sea, me refería a que y vamos, yo por eso he empezado diciendo que cuando estudiábamos, o sea, yo, por ejemplo, en el ámbito universitario a mí me parece que es fundamental cuestionárselo todo. O sea, no cuestionárselo por un acto de rebeldía, sino porque es bueno poner todo en crisis y analizarlo todo y cuestionarse cosas. Y en ese sentido, por eso no entendíamos lo de la lista de bendecidos de esto es bueno porque viene de... No, todo es analizable, todo debe serlo. Y eso pues generará unas opciones de aprendizaje. O sea, igual digo lo mismo, o sea, un libro sobre la vida de los arquitectos me parece... Bueno, depende del libro también, pero que me parece interesante. O sea, no me parece que sea cotilleo, ni me parece en ese sentido, ¿no? ¿Querías comentar algo? No, bueno, pues voy a discutirme de la sensación. O sea, es que es difícil. Yo creo que es aplicar la palabra crítica al mundo del blog. O sea, yo creo que efectivamente coincido con Aurora que hay una cuestión muy interesante que ha sucedido con el mundo digital, y es que uno construye lo respetable, ¿no? No tanto la influencia, que es un término así como sajón muy del mundo digital, sino la sucesión encadenada durante tiempo no tanto de opiniones, sino de una forma de pensar articulada, confiere respetabilidad, ¿no? Y eso es, yo creo que el punto más fuerte que tienen ahora mismo los medios digitales, desde mi punto de vista. Pero no creo que llegue a ser la palabra crítica de arquitectura, no creo que esté ahí. De la misma manera que me cuesta mucho asociarla a la figura del comisario de una exposición, por el hecho, o de un editor que simplemente por el hecho de seleccionar unos contenidos está haciendo crítica. Tengo la intuición de que simplemente el hecho de seleccionar no es suficiente como para ejercer una labor crítica, por mucho que sí que posicione y oriente, bueno, iba a decir indirectamente, pero es directamente como se orienta, ¿no? Pero en ese sentido creo que también, por llevarlo al caso concreto de la ciudad de Galicia, ¿no? La ciudad de la cultura. Que Peter Eastman escriba muy bien no salva o teorice o critique, no exime en absoluto que la ciudad de Santiago tenga que vivir generaciones sufriendo esa obra de arquitectura, ¿no? O sea, la responsabilidad de alguien cuando escribe es distinta de alguien cuando construye, porque construye incluso más allá de su propia vida. O sea, él se morirá y generaciones seguirán sufriendo o disfrutando, ¿no? O sea, prefiero enfocarlo desde ese punto de vista, la obra de arquitectura. En ese sentido, respecto al trabajo del escritor o del bloguero o del periodista o de aquel que escribe, el peso de la biografía, o sea, un escritor seguramente uno de los pies para su crítica o para su entendimiento está en la biografía. ¿De dónde se nutre un escritor? Pues seguramente cabe decir de las experiencias vitales, ¿no? Pero el fenómeno de la arquitectura no puedes decir que porque Peter Eastman tuviera una mala noche o Le Corbusier tuviera obsesión por las señoras gruesas o Wright por sus infidelidades generara mejor arquitectura, ¿no? O sea, el fenómeno de la arquitectura es tan complejo, intervienen tantas gentes, que es muy difícil decir que a consecuencia de los traumas infantiles de alguno de los arquitectos, su arquitectura y la obra que hace esté relacionada directamente con la ciudad. O sea, es tan específico el fenómeno de la arquitectura que por eso cualquier crítica sobre la obra de la arquitectura, sea escrita, debe por lo menos aspirar a tener la misma calidad que la obra que critica, ¿no? O sea, ese sería como mínimo como el rasero mínimo para que la responsabilidad sobre la crítica estuviera sobre la mesa en igualdad de condiciones, ¿no? El nivel de exigencia de cuando alguien emite una opinión debería ser, por lo menos con el sentido de responsabilidad de asumir, seguramente que incluso, bueno, podemos hablar de la permanencia de la palabra o no, pero yo creo que es importante como el sentido de la responsabilidad cuando tanto uno emite una opinión sobre, y más sobre todo sobre cuando uno hace una obra de arquitectura. Y eso es una cosa que se está reivindicando sobre todo
hoy desde lo digital hacia lo construido, ¿no? Yo creo que es como el... Sí, sobre eso, una reflexión así rápida para tomar tu reflexión. Yo sufrí en la universidad una cosa que supongo, yo estudié en Roma y lo típico de una clase de proyecto de arquitectura en Roma, en Italia, era un profesor que te hacía una selección de imágenes de proyectos de arquitectura y te las iba proponiendo con explicaciones, ya que estamos, me lanzo un poco fantasiosas, porque yo soy bastante cañero en eso. Y lo que producía en ese momento era que nosotros, jóvenes estudiantes, lo que veíamos era un poco que nosotros teníamos que intentar replicar esas imágenes, ¿no? Sin ningún tipo de reflexión, porque el profesor en aquel momento, cuando nos hacía sus reflexiones, que repito, para mí un poco fantasiosas sobre la arquitectura, estaba generando lo que se hablaba también antes, aquí llegó la pregunta, un aislamiento de la arquitectura de su contexto. Entonces la pregunta es, si el hecho de que extrañamente sea en los medios digamos tradicionales o medios de comunicación de masas la arquitectura se ha tratado desde un punto de vista aislado de todo lo demás, ¿es eso el resultado de una manera que tenemos nosotros los arquitectos de entender la arquitectura? Y es lo que está pasando también en los blogs, en las redes sociales. No sé si me explico, ¿no? Es decir, hemos replicado dentro de los medios, en los periódicos, en las revistas, un modelo de arquitectura que se olvidaba del contexto y ahora los medios que llegan nuevos, digitales, están introduciendo un nuevo contexto. El hecho de que antes se hablaba de una cercanía que existe entre nosotros los arquitectos está generando un nuevo contexto. Se habla de lo social más porque está de moda, porque no podemos construir, o estamos generando ese contexto que es útil a la crítica. A ver, a mí me gustaría decir que Santi, yo creo que tú hablas de justificar. O sea, yo no te digo en ningún momento, para mí el contexto es lo que justifica una mala noche en Eisenman, es casi ridiculizar lo que yo entiendo por contexto. No, para mí no sirve para justificar, el contexto no sirve nunca para justificar una obra, pero sí para intentar entenderla mejor. Y por contexto no entiendo ni las pesadillas de Eisenman ni el color del pijama. Entiendo los datos que son relevantes. No sé, te puedo explicar, por ejemplo, la figura de Philip Johnson. La figura de Philip Johnson, si tú analizas el contexto al que me refiero, y no son ni los pijamas ni las malas noches, sino que fue comisario del MoMA de arquitectura, montó algunas de las exposiciones más relevantes del siglo, etcétera. Entiendes por qué aparece Philip Johnson en algunas historias de la arquitectura del siglo XX y no aparece Eero Saarinen. Cuando si tú te vas a analizar, por ejemplo, la obra de Eero Saarinen y la obra de Philip Johnson tendría que desaparecer. O sea, a eso me refiero, a intentar entender por qué suceden las cosas y qué hace que suceden las cosas. No a lo anecdótico y no a justificar los edificios, a intentar entender todos los pilares. Porque los edificios que se están construyendo ahora está pasando exactamente lo mismo. No dependen solo de las pesadillas que tenga el arquitecto. La recreación que tú has hecho en realidad contribuye al aislamiento ese que yo estoy intentando, del que estoy intentando hablar, ¿sabes? Hay muchísimos factores que influyen en la arquitectura y es aberrante intentar abordarla desde uno solo, me parece. Absolutamente, ¿no? De acuerdo. No, o sea, creo que es una línea de discusión rica. Sobre todo porque la palabra contexto es una palabra que no ha aparecido durante bastante tiempo en el discurso de la arquitectura. Yo soy arquitecto y soy consciente de que el contexto, no solo cultural, sino incluso físico, es capaz de enriquecer la obra de arquitectura y dotarla de sentido, o sea, ni más ni menos. La palabra contexto, efectivamente, culturalmente, tanto física como culturalmente, yo creo que tiene un valor que ahora mismo se está volviendo a poner de manifiesto por la atención. Fíjate, se ha dado la vuelta al calcetín y ahora creo que lo que está pasando es que se está hablando de ciudad y no de arquitectura, ¿no? O sea, es curioso cómo de repente el foco de atención se ha puesto en el contexto y no en lo que genera el contexto, dando la vuelta al discurso
de toda la disciplina de arquitectura de una manera sorprendente. O sea, cualquiera que no es arquitecto se sorprendería del momento tan extraordinario que se está produciendo en cuanto a la investigación de la ciudad, principalmente en Europa. Y esto es ni más ni menos que estar reflexionando en torno al contexto físico, cosa que la arquitectura, o sea, efectivamente sigue produciéndose en sitios donde la economía lo permite, esas obras de arquitectura capaces de obviar el contexto, ¿no? Pensando que como operación arquitectónica es capaz de generar, ya vendrá el contexto después a adecuarse a lo que la obra icónica está haciendo, ¿no? Pero es curioso cómo efectivamente la coincidencia de cómo la obra de arquitectura en su complejidad debe articular realidades que han estado fuera del discurso de una manera mucho más decidida y responsable. Y yo creo que esto es una cosa que mucha de la arquitectura ha perdido y que, o sea, es como desprenderse de una herencia valiosa. O sea, no puedes desprenderte de una cosa que es propia de tu disciplina, ¿no? O sea, ¿por qué obviar las posibilidades que ofrece el contexto, ¿no? Pues justo yo creo que es un momento interesantísimo desde ese punto de vista, no tanto desde el punto de vista así biográfico, que efectivamente, bueno, pues la figura, bueno, por llevarlo así, por seguir con la figura de Philip Johnson, podrías hablar de Gideon y lo que pasó con Mendelssohn, no incluir en la historia de espacio-tiempo. Arquitectura es como el mismo delito flagrante pero bueno, la cercanía, o sea, en ese momento el historiador, el crítico, la cercanía incluso personal. Pero mira, el dato que tú al que has aludido antes en Santiago, ¿no? Ya que estamos allí, el momento en que se construye eso y la herencia que deja, ¿no? Para los futuros, lo que tú dices, más allá de la pesadilla de Eisenman, hay más datos del contexto. Por ejemplo, un político que quiere un mausoleo. Hay una huella muy reciente que es el Guggenheim y un político que se supone que quiere superar eso. Bueno, todo eso ayuda a entender muchísimo mejor por qué suceden las cosas y si se quieren repetir o no se quieren repetir, yo creo. Y entonces creo que el ciudadano es bueno que tenga todos esos datos y decida si ha sido una pesadilla de Eisenman o una pesadilla de Fraga o una pesadilla del señor que vendía las piedras que se ha hecho de oro, ¿no? Del que sea. Sobre el contexto me gustaría seguir escuchando a vosotros dos, a lo mejor. A ver, yo tiendo a pensar siempre que de todo lo que estamos hablando no son ámbitos estancos, sino que todo está relacionado. Nosotros lo explicábamos a veces con una rueda, que yo creo que tú lo has visto, sí. y bueno, no os voy a contar cómo es, pero en realidad lo que viene a decir es que de unos o sea, no tiene un principio y un final, es como giratorio, ¿no? O sea, de unos medios determinados que analizan una serie de cosas determinadas, lo que hemos dicho antes, una parte de la parte de la profesión, a un proceso formativo, generalizo, que era como era y que en un momento determinado se vio muy afectado por eso, a unas instituciones que también dependían de eso, a una sociedad que por una serie de circunstancias entró en la vorágine esta neoliberal que aquí se tradujo en el ladrillo y en otros sitios en la economía financiera a lo bestia. Y el efecto Guggenheim aparece ahí, es como el paradigma, es un poco anterior, pero es el paradigma al que todos quieren llegar y la forma de hacerlo. Entonces, todo esto está como muy hilado, ¿no? O sea, yo creo que ese es el contexto que hemos vivido durante mucho tiempo y que todo se ha reducido a eso, a esa rueda en la que un alcalde quiere ganar unas elecciones, ha visto que hay que hacer un Guggenheim o un Calatrava o un X, no quiero ponerle nombres. Hay que hacer una intervención que, independientemente de si sirve, no sirve, cuesta, no cuesta, es decir, independientemente de todo aquello que convierte la arquitectura en una disciplina complejísima, solamente tiene que tener un valor puramente, es que casi estoy por decir visual, o sea, tiene que ser el fondo es como los fondos estos que ponen cuando hay algo que pone Rolex y, bueno, como este que pone Biblioteca Nacional, pero menos serio. Es el fondo de fotocall más caro del mundo, porque en realidad vale para inaugurar, ganar unas elecciones, y si luego no se usa, algunos se han usado, otros no, generalizo un poco, pero yo creo que este contexto que tiene sus raíces en el momento histórico, en cuestiones económicas, en cuestiones culturales, educativas, relativas a la ausencia de crítica, yo creo, o a un tipo muy determinado de crítica, es el que hemos vivido. Y en ese sentido, el hecho de que aparezca, por volver un poco al tema, el hecho de que aparezca la red o que aparezca
gente como Zuluark o otros muchos, quiero decir, a mí me parece que la red posibilita ese tipo de salidas no dirigidas, porque el problema es que los arquitectos tenemos tendencia a hacer como lo del, ¿no? Esto del el nuevo feng shui, o sea, el rosa es el nuevo negro, o sea, lo colectivo es el nuevo icono o algo así, por decirlo de una forma tonta, ¿no? Y la maquinaria, me molesta usar la palabra maquinaria porque parece que es, bueno, yo me gustan las teorías de la conspiración, pero vamos, no, tampoco creo que sea tan grave, pero entiendo que la maquinaria está como muy engrasada para deglutir todo lo que aparezca y banalizarlo o suavizarlo lo suficiente como para que moleste lo justo, ¿no? Entonces, o sea, a mí me gusta que ellos sigan haciendo lo que hacen a pesar del y el AV, en realidad, no, hay un artículo tuyo, o sea, quiero decir, el AV no está mal. Me parece raro el editorial, no me pega con el resto, porque el editorial lo que viene a decir es algo así como que esto ya existía, ¿no? Bueno, lo simplifico mucho, pero... Sí, una reflexión un poco, quizá insistir un poco más sobre el papel de las redes sobre esto. Quiero utilizar un ejemplo, hablando del escenario, hace muchos años, ahora no recuerdo, pero igual son 8 o 6 años, Basurama con Área Ciega hizo para mí, yo era casi recién llegado a España, una intervención brutal que fue un vídeo que se llamaba Yo amo la M30 y que era, digamos, una toma de conciencia de lo que estaba ocurriendo en Madrid en aquel momento, ¿no? Cuando muchos se daban cuenta de que esto lo íbamos a pagar muy caro después, ¿no? Entonces ellos, en la retórica que utilizaron era hacer un vídeo en el que se, digamos, consideraban todas las obras de la M30 como un attrezzo para una película enorme, un colosal, una megaproducción americana. Entonces toda la obra de Madrid era un gran attrezzo para generar la obra más... Entonces sobre eso hago este ejemplo porque, claro, ahí hay un medio que de repente... Pues ellos eran jóvenes estudiantes de arquitectura, en colaboración también con otros investigadores que trabajan más con la ciudad, con Área Ciega y tal, pero proponen ahí en las redes este vídeo, ¿no? Todavía no estaba muy en uso YouTube en aquel momento. Y de repente salen en todos los medios. Entonces, eso genera contexto, es decir, estamos generando desde la práctica un mayor contexto o no. Me gustaría, porque no lo tengo claro, es decir... Lo estamos ampliando, quieres decir. Pero también teniendo en cuenta lo que dice también Santi, porque Santi lo lleva ya a un extremo enorme, ¿no? Es decir, para Santi el contexto ya es que es el objetivo, estamos hablando solo de contexto y no... No, pero desde punto... A ver, me gustaría como que... No, pero por matizar esto, no entiendo, o sea, la diferenciación, seguramente por una postura digerida personal. Me cuesta mucho distinguir la arquitectura del contexto, o sea, no sé cuál es el punto donde se acaba uno y otro. O sea, frente seguramente al arquitecto sajón que empieza el paisajismo, el landscape, yo nunca, vamos, no sé, o sea, seguramente por taras personales nunca he sabido distinguir cuál era el límite del contexto con la arquitectura. O sea, es una especie de continuum. O sea, en el momento que alguien construye un edificio, está influyendo directamente lo que ve el vecino. O sea, pero a nivel de comunicación sí que lo estamos comentando antes, que tú hablas de arquitectura siempre con una foto sin personas, lo que sí ya sabemos, ¿no? Con un producto... El contexto es las personas, el contexto es cómo lo usan, el contexto es el tiempo en el que se construye, el contexto. Pero ¿por qué en los medios no se hablaba de ello? ¿No es lo que hablábamos antes? ¿No? Hay gente que sí. Pues entendemos que era minoritario. Claro. Entonces eso está cambiando. Pues muchos formados en arquitectura ahora mismo, en vez de hacer fotos de arquitectura sin gente, ponen fotos de gente sin arquitectura. Sí. Yo creo que eso es alucinante, porque una cosa es a la hora de pensar cómo se trata el contexto, porque una cosa es tratarlo como una cosa secundaria, accesoria o decorativa, y otra cosa es ponerlo en el centro hasta tal punto o tener tan pocas herramientas para analizar ese contexto, porque estamos realmente desarrollándolas y aprendiendo sobre ellas, que te paralice y no te permita producir materialmente nada. Yo creo que es uno de los peligros que corremos las generaciones que tratamos la ciudad poniéndola en el centro, no como contexto, que es paralizante porque es desbordante, es muy, muy complejo, claro.
Sí. A mí me ha parecido muy interesante una cosa que habéis comentado, que es la posibilidad, que a lo mejor eso viene del mundo de la red, digamos, la posibilidad de decir, pues de tal pope, digamos, arquitectónico, esto está bien, pero este proyecto último ya no está tan bien, cosa que era muy difícil conseguir eso en los medios que existían antes, ¿no? ¿Por qué era muy difícil? A mí siempre me había llamado la atención, porque, por ejemplo, en la sección de deportes del periódico, que en el caso de mi periódico, en el caso del País, es modélica, se estudia la sección de deportes porque es modélica, tienen pues la ventaja de que ellos pueden hablar del Real Madrid, por ejemplo, del Barça o del equipo que sea, y decir que ha jugado bien o mal, y no pasa nada. No pasa nada, incluso aunque haya ganado y resulta que haya jugado mal. Y no pasa nada, y el periodista puede volver al sitio, puede hablar otra vez con los entrenadores. Bueno, esto en arquitectura es casi imposible, y ahora es cierto que empieza a ser posible, pero empieza a ser posible muy lentamente, por lo menos en los medios generalistas para los que yo trabajo. ¿Por qué? Porque, para empezar, tú cuando quieres una opinión de alguien, quieres una opinión autorizada. ¿Y una opinión autorizada qué es? Pues alguien que tenga autoridad, no, alguien que tenga un nombre reconocible. Si te vas a buscar a alguien que tenga un nombre reconocible, el problema que tienes es que seguramente querrá mantener ese nombre reconocible y no esté dispuesto a decir lo que piensa verdaderamente, y que te dice off the record, tal, hombre. Entonces, nos encontramos muchas veces, me estoy encontrando, y cada vez más, con problemas enormes, yo qué sé, por ejemplo, aquí, el tema sol, o el tema que los arquitectos mayoritariamente ven como problemáticos, pero que no están dispuestos a opinar por si acaso, no sé, les cae algo, imagino, algo así, o alguna vez les cae algo, alguna vez tienen... Entonces, sí es cierto que en ponerte a criticar a, yo que sé, a Calatrava, pues es que es muy fácil, ¿no? Francamente, ¿no? Entonces, eso no tiene mucho mérito. Ponerte a criticar el último edificio de, vamos a decir, Herzog y de Meuron, pues tampoco tiene mucho mérito, que ni se van a enterar en la red y tal, ¿no? La cosa es hacer cosas que realmente vayan a afectar esa ciudad que os importa tanto, ese contexto que nos importa tanto y que es un poco de todos, ¿no? Yo, una cosa que sí detecto, no sé si a vosotros os pasa igual o a ti, Nacho, que no, volviendo a lo del contexto, o serán los que yo leo, pero lo que yo leo en la red tiende a ir más hacia... O sea, puede hablar de un edificio, o sea, puede hablar del edificio de Herzog de Meuron o de Calatrava, pero yo creo que tiende a ir más hacia... O sea, tiende a utilizarlo como un punto de partida para hablar de algo más amplio, ¿no? No sé qué decirte, pues en el caso de Herzog de Meuron, de los edificios de sedes corporativas que ocupan espacios, etcétera, etcétera. O no sé, creo que esto que decíamos de haber ampliado el espectro, creo que se produce incluso a ese nivel tan reducido en el que ya no es el edificio de Herzog de Meuron parece una hucha sino que es algo como un poco más... Sí. O sea, yo tuve este debate, o sea, perdón por la autocita, tuve este debate con lo de Zaha del estadio o sea, todo el mundo ha hecho la broma, todo el mundo ha hecho la gracia. De puntos suspensivos. Sí, el estadio Al-Wakra, me parece que se llama, ¿no? Pero en realidad, todas las críticas que yo he leído o las que me han interesado, en realidad lo que utilizan es, vale, parten de ahí, evidentemente, pues probablemente no sea su mejor obra, etcétera, etcétera, pero van a hablar de algo. Estoy recordando una, creo que en BLDG, pero no quiero decir... No, y lo que hablaban era eso, que de una reducción a la imagen que producía y hilaban algo como mucho más largo a partir de un ejemplo. Y creo que eso es yo lo he detectado, o creo que es algo que creo ver. Hay sitios que son como más específicos, pero creo que en general todo el mundo tiende a... Yo ahí introduciría un tema que no sé si es una cosa que me parece a mí también, diferenciar también entre el tema del medio, como puede ser un blog, y las redes. Es decir, en España se nota muchísimo, yo conozco dos países un poco más, que son Italia y Francia. En España se nota una presencia de la red en el ámbito de la arquitectura muy potente. En Italia y en Francia no lo hay.
Entonces, eso es relevante porque creo que es lo que permite, por ejemplo, que pongamos, por ejemplo, el caso de La Coruña. Además, sabemos que aquí hay alguien de Coruña. La Coruña, los estudiantes organizan una fiesta que es más que una fiesta. Es decir, que de alguna manera, a su manera, puede estar haciendo también debate y puede estar generando cultura arquitectónica, ¿no? Antes de las redes, esa fiesta se quedaría, creo yo, en Galicia. Con el contexto que estamos generando, en el que intercambiamos informaciones, aunque sean fotos de esa fiesta, nosotros nos sentimos un poco más parte de ese contexto y de ese debate, ¿no? Entonces, ahí voy, ¿no? Es decir, estamos generando con una mayor conexión en red realmente un espacio, aunque como decías tú, Nacho, quizás sea más lento, seguramente falta tiempo para que se consiga, pero yo comparándolo con otros países sí que veo que se han dado pasos. ¿Vosotros lo veis o me lo estoy soñando? Es decir, ¿veis que realmente existe una relación? Yo también cuando puedo y me gusta mucho, me relaciono mucho con los estudiantes, ¿no? Con gente. Y tengo las dos sensaciones. Es decir, por un lado los estudiantes me dicen que hablamos raro. Así que porque los estudiantes que ven los streaming y tal y cual, dicen, no, es que yo lo digo a mis amigos, pero no sé, no lo entienden. Y luego otra cosa, una sorpresa que me he llevado, pero al mismo tiempo organizan muchísimas actividades, ¿no? Como, bueno. Y luego una sorpresa que me he llevado, en este caso no ha sido en España, sino en Italia, recientemente en un encuentro un poco de una red que están generando de arquitectos europeos. También estaba en un taller con jóvenes estudiantes y lo que estábamos trabajando sobre cómo se podría transformar el contexto pedagógico de alguna manera la universidad en arquitectura. Y yo me llevé una sorpresa porque lo que venían a decirme era que ellos quieren más presencialidad. Es decir, que ellos estaban asustados. Claramente los que estaban allí en ese taller era gente que realmente ya estaba preocupada, ¿no? Es decir, que tiene ya un... Pero para ellos estaban preocupados porque notaban que en el espacio de la universidad no se generaba el debate que ellos estaban buscando. Y eso os lo propongo porque en Italia no existe el otro debate en las redes. Es decir, en Italia estos estudiantes están solos y todavía ven las redes como una cosa muy fútil, que es tuitear tonterías o poner tonterías en Facebook. Entonces, no sé, es un análisis que yo hago y me gustaría saber si vosotros, ¿qué pensáis de eso? ¿Me lo estoy inventando? ¿Me lo estoy soñando? No sé. ¿Cómo lo veis? Yo creo que no te lo estás inventando, pero claro, tampoco tengo mucho margen para comparar. Pero la experiencia que yo tengo y la que comparto con otros profesionales de mi entorno y con estudiantes es que las redes son un lugar de enriquecimiento diario. Es verdad que eso muchas veces anula, bueno, más que las redes, sacar el debate de la universidad y traducirlo en páginas web, en MOOCs y cosas así, produce un problema dentro de la universidad muy gordo, pero creo que es un tema diferente, que no lo produce la tecnología o las redes, sino la universidad, que toma voluntariamente esa decisión. Y yo creo que a nivel pedagógico la capacidad de... tener la necesidad de ejercitar el espíritu crítico lo suficiente como para elegir quién o no tiene criterio para ti es básico. Porque es verdad que... Vamos, yo tenía un profesor de proyectos que siempre presumía de que solo había necesitado leer un libro en toda su carrera y que lo seguía leyendo y le era más que suficiente. Y estoy 100% segura de que fue así. De verdad, un tío estupendo, maestro. Nosotros teníamos más información y ahora tienen mucha más todavía. Y el tipo de cosas a los que te enfrentas son distintas, pero en el fondo viene a ser lo mismo, que es ejercitar. Pero es que poder debatir con alguien que tiene puntos de vista distintos, que opina diferente, que tiene otras referencias, que lee otras cosas, eso a nivel pedagógico y a nivel de formación de cada uno de nosotros y de construcción de cultura arquitectónica, tanto dentro como fuera de la profesión, yo creo que es una pasada. Por otro lado, lo del lenguaje de hablar en raro, es una patología que, por supuesto, tenemos, pero también
Pero es una patología que exagerada. Es tratable. Es tratable. También es verdad que yo creo que nos tratamos injustamente muchas veces, porque a veces para hablar con precisión de las cosas se necesitan utilizar palabras precisas. Yo no me ofendo si a un médico le digo que me duele la tripa y él me hace preguntas hasta descubrir, hasta poner un nombre súper raro a lo que me pasa. Y muchas veces tratamos con condescendencia al otro, en plan reduciendo nuestro vocabulario, cuando a veces es necesario. Y yo creo que ahí, por ejemplo, la labor que se hace desde blogs como el tuyo en El País es muy importante, porque se habla de arquitectura de forma que nos interesa a los profesionales y a la vez construye cultura arquitectónica para la gente que va a utilizar la arquitectura, que es, yo creo, una de las cosas que más habrían hecho falta hace unos años, las últimas décadas, cuando la gente estaba comprando viviendas que iba a estar pagando 40 años y estaban estafándoles porque estaban dándoles, en muchas ocasiones, productos aberrantes. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y las redes y los blogs yo creo que sí participan activamente de construir eso. Es un tema fantástico. No sé si en España estamos viviendo una burbuja de lo digital en arquitectura. No lo sé. Pero de verdad que creo que gracias a la dimensión que está cobrando lo digital en relación a la arquitectura en España, se están incubando muchas de las cosas que veremos dentro de 10 años que cambien mucho del panorama de lo que está pasando ahora. O sea, creo que ahora mismo la arquitectura española hace mucho frío, mucho frío, pero como le pasa a los árboles en invierno, pues son anillos que tienes que acumular para poder luego crecer con cierta sanidad, ¿no? O sea, es una purga grande y en cierta medida yo creo que el mundo de lo digital está construyendo muchos de los fundamentos sobre los que va a crecer la arquitectura cuando se pueda construir. En ese sentido yo creo que también, o sea, la arquitectura no se puede desprender en este invierno de las cosas que le son propias, desde el dibujar hasta los términos asociados y propios de la disciplina. No nos podemos, vamos, es como impensable. Pero también tenemos la obligación de no generarlos si no son necesarios, ¿no? O sea, hay una ahora patología relacionada con el mundo digital, que es la de inventar palabras sobre las que seguramente el imaginario sirvan para imaginar cosas, pero no sirvan para construir conexión con el resto de la ciudadanía, ¿no? Y ese es un punto muy delicado. Yo creo que cuando alguien habla de gentrificación, procrastinación, no sé cuánto de técnico es, me da la sensación que es más, tiene más capacidad poética o de generar ideas o de poner términos sobre los que sea capaz uno de discutir o centrar la atención, pero no sé cuánto sirve para que ese vocabulario tan sobresdrújulo siempre sirva para acercar el lenguaje de la arquitectura a la gente, que es como otra de las críticas que se ha hecho a la arquitectura. Dicho lo cual, a uno le dan ganas como de equilibrar todas estas cosas sabiendo que esto va a ser productivo y que de las cosas que se están pensando ahora mismo no se pueden dejar en la mochila como en saco roto, porque no se pueden utilizar para luego generar un discurso construido que ayude a que la ciudad sea mejor, ¿no? Bueno, no sé qué pensáis. Yo sobre eso quería comentar algo. A ver, hay una pregunta como muy clara, pero nosotros nos estamos enfocando en la ciudad y estamos trabajando en las redes, ¿por qué no construimos? Ahora la respuesta es evidente, ¿no? No, pero en eso, porque creo que es muy relevante, porque a mí una cosa que me llama la atención mucho ahora mismo es que hay bastantes arquitectos que dicen en entrevistas a menudo, no, yo hago dos cosas. Por una parte, estoy trabajando, tengo un trabajo más relacionado con la ciudadanía, quiero ampliar mi trabajo y colaborar con sociólogos, ¿no? Etcétera, etcétera, pero queda siempre mi trabajo, hay diferentes palabras que se pueden utilizar, más tradicional, más convencional, y a mí me choca que un arquitecto, cuando te entrevisten, pueda decir eso. No sé si me estoy explicando. Entonces, para mí hay un problema. Si yo como arquitecto
que sabemos que el debate sobre qué es un arquitecto ya sería como muy difícil ahora mismo hacerlo, ¿no? Pero no voy por ahí. Lo que me parece importante entender es, estamos siendo oportunistas también los arquitectos cuando hablamos de ciudad, de contexto, hablamos de redes. La pregunta es esa, ¿no? Es decir, desde fuera quizá no sé cómo se ve eso, ¿no? Tú también antes lo comentabas, Nacho, un poco. El oportunismo. Oportunismo. ¿Te refieres? O de colectivos, decías antes, ¿no? Bueno, las dos cosas, sí. Lo de los colectivos, a ver, lo que ocurre con las cosas cuando llegan al establishment es que se desactiva. El arte de protesta cuando entra en el museo es un gran logro porque ha llegado pues, a lo máximo, pero automáticamente muere en ese logro, ¿no? Entonces, hacer de lo colectivo el establishment, ahora mismo, en una sociedad como la nuestra, no estoy hablando pues, en sitios donde hay mucho más por hacer, ¿no? Que a lo mejor sí que ahí sí que podría ser el establishment, ¿no? En el nuestro en el fondo es una manera de desactivarlo. Y yo las veces que escribo sobre estos temas, generalmente trato de repetir la duda que me causa siempre, que es si no les servirá al poder, a los ayuntamientos, al gobierno, a lo que sea, para dejar ellos de ocuparse de algo de lo que se tendrían que estar ocupando, ¿no? Esta es mi gran duda siempre con este tema. Luego hay otros más, ¿dónde pasa la autoría? Si la autoría pasa a ser, a lo mejor es muy bueno, a lo mejor es muy bueno que no sepamos lo que comentaba antes Aurora, ¿no? Que no sepamos quién ha hecho las cosas, como ha sucedido durante siglos, por otro lado, ¿no? Vale, sí, sobre eso, de hecho, yo creo que ahí la opinión de Aurora es obligatoria. Y introduciría, y luego le paso la palabra a José María. No, hay palabra para el público. Ahora le pasamos la pregunta. Yo quería introducir también otra. No, bueno, ya que estamos, pregunta. Sí, venga. Vale, pues en primer lugar felicitar por la mesa. Yo he llegado un pelín tarde, pero tenía muchísimas ganas de veros a todos juntos ahí. Tenía como muchísimas expectativas de este encuentro, así que por un lado felicitar a los que la han compuesto. Y en segundo lugar, yo, según estaba escuchando, a mí me surgió una pregunta. La arquitectura que se está contando, es decir, la que se habla en los blogs, la que se habla en la prensa, en los medios de comunicación en general, eso que se está contando marca el paso de la nueva arquitectura, es decir, está liderando una nueva forma de pensamiento, como hablabas antes, de nos estamos recluyendo en la red y a partir de ahí ya creceremos, o está contando el relato de lo que ya está pasando en la acción. Desde mi punto de vista, yo creo que la sensación que yo tengo, que es totalmente subjetiva y muy, muy personal, a mí me da la sensación de que la red está más trabajando el relato de lo que ya está sucediendo que generando un discurso potente a partir del cual se puedan generar nuevas acciones. Yo la sensación que tengo es, hay cosas que están pasando y son mucho más potentes de lo que se ha contado hasta ahora y poco a poco la red va girando hacia ese discurso, hacia esos actos más que el discurso, y está generando el discurso. Entonces yo ahí os preguntaba a vosotros, porque claro, yo siento mucha, por un lado me gusta mucho la mesa, pero por otro lado siento mucha lejanía con la mesa a la vez, ¿no? Me considero más una persona de hacer que de relatar, y sin embargo los relatos que escucho, que tampoco son muchos, pero bueno, lo que me llega y lo que voy compartiendo, me da más la sensación de que no marcan el paso, sino que reflejan o intentan darle un discurso a lo que está pasando. A veces ni siquiera es descriptivo, sino que es un intento de extraer un discurso, una opinión o unos valores a cosas que están pasando, de generar un relato. No una descripción, sino un relato. Entonces eso lo quería lanzar ahí a la mesa porque creo que pues soy gente muy, muy, muy válida desde mi punto de vista y me apetecía mucho tener una respuesta. La pregunta es muy más clara. Yo creo que existen las dos cosas, ¿no? No sé la proporción, no sé decirte la proporción en la que hay relatores, no sé si la palabra es muy buena, y hay, es que no sé cuál es la propositores o no sé, pero yo creo que existen las dos. O sea, Aurora probablemente tenga un relato más de futuro. Yo creo que muchas de las bases de lo que decía Santi, muchas de las bases de lo que va a ocurrir ya están ahí, están en lo que hacen ellos, están en mucha otra gente que se dedica a esto, y hay gente que probablemente yo, o sea, me dedique más a relatar o a analizar lo que creo que me interesa y que puede ser extrapolable a
al régimen profesional, a la profesión o a la disciplina, o llámalo. Pero yo creo que existen las dos cosas. No creo que exista solo... también lo decía Nacho, o sea, cuando haces una elección de ir por un camino o por otro, o de seleccionar una cosa, o sea, no me parece que haya que exigir a quien propone que sea crítico, o sea, que tenga una labor excesivamente de análisis, ni a quien se dedique a hacer análisis que tenga, aunque en parte también es propositivo, ¿no? Pero yo creo que existen los dos. Quizás es más difícil encontrar, o no lo sé, pero yo creo que no. Quizá hay cosas que se oyen más, pero yo creo que existen los dos principios. Por relacionarlo con lo que estabais hablando de por qué no construimos, yo, si alguna vez he criticado algo de ellos, es eso, o sea, que a mí me parece una cosa muy interesante y tiene que ver con lo que decías tú del establishment, pero me da miedo que se quede en... O sea, yo me gustaría verlos a ellos y a otros muchos juntándose y presentándose, yo que sé, al Plan General de Madrid. O, bueno, igual el de Madrid es muy grande, pero... o sea, creo que en un momento determinado es un paso que hay que dar para que una serie de cuestiones no se queden en... Ya tuvimos nuestra... O sea, que yo creo que un poco... Igual soy muy malo, pero yo creo que la postura de la UB es esa. Esto ya está aquí, ya está medido, estudiado y encajonado. Y yo creo que no, creo que tiene que seguir creciendo y evolucionando y no puede pararse. Hay unas bases buenas, hay unos principios de cambio que me parecen muy interesantes y deben de seguir, pero deben de seguir dando el salto en el contexto que... Y probablemente tengan que hacerlo al asalto, porque por la vía de acomodaticia las cosas se consiguen con cierta dificultad, hay que saber aprovechar las trampas del sistema. Y no es tan... O sea, es difícil, pero ¿por qué no construimos? Pues porque hay una vertiente crítica evidente, pero también yo creo que falta tiempo todavía para que se dé el salto a esa situación. Sí, la pregunta no era ¿por qué no construimos? En todo caso. No, la del no. Ah, vale. No, la tuya era eso. O sea, es que lo he juntado, pero que en cuanto a lo tuyo yo creo que existen las dos. Bueno, no sé. Vale. ¿No? ¿Está Andrés también? ¿Pregunta? ¿Primero? Como quieras. Vale. Hola. Bueno, muy interesante el debate, aprendiendo mucho y reencontrando además viejos debates que ya estamos circulando desde hace tiempo. Yo quería preguntaros, como sociólogo me produce mucho interés y mucha fascinación todo este proceso que está ocurriendo, que ha hecho que Madrid se convierta un poco en la capital efervescente no sé si solo de España o de alguna de las capitales de Europa, en un nuevo, yo diría un nuevo paradigma de activismo. Yo lo llamo nuevos activismos urbanos, donde los protagonistas son los arquitectos. Los arquitectos haciendo cosas que a lo mejor no son de arquitectos, reinventándose, reclamando el derecho a la ciudad, las viejas reivindicaciones de los 70, haciendo un trabajo político, un trabajo transformador, un trabajo muy teñido de valores, quizá no tanto de ideologías, porque estas se han ido diluyendo, etcétera. En fin, un escenario para mí extremadamente interesante, siendo críticos. Entonces la pregunta un poco es, y por supuesto en todo ello lo digital tiene un papel fundamental, ¿no? La consolidación de redes, esa especie de policentrismo del cual hay aquí unos hubs, ¿no? Como tú misma, Aurora, ¿no? de estos colectivos que están unidos de una forma, creo que muy interesante, en fin, en todo esto. Esa postura crítica, desde esa postura crítica se hace crítica a la arquitectura, es decir, estamos o estáis o se está cuestionando el orden anterior, esa especie de mito que habéis mencionado varias veces de Eastman, ¿no? Que quizás sea como la hidrocefalia de una arquitectura perecida por la burbuja. ¿Se está haciendo crítica de eso o simplemente se está reclamando a ciudad, se está haciendo un trabajo más político de activismo y se está esperando a que vengan mejores tiempos? ¿Cómo vivís esto? A ver, crítica se está haciendo, el pobre Eastman no ha hecho más que recibir esta noche, pero no solo a eso. O sea, el asunto ese es que, por ejemplo... Sí, ya. Podemos hablar de Tom Main si quieres también. Sí, no, podemos hablar de muchos. Lamentablemente se puede hablar de mucha gente, pero
Por ejemplo, insisto, yo crítica no soy, coincido con lo que dicen ellos, pero desde los medios de comunicación de masas y dando información, tengo entregado, por ejemplo, un reportaje sobre lo que está sucediendo en China. Lo que está sucediendo en China, claro, ¿de qué les sirve a ellos nuestro ejemplo? No, uno tiene el derecho de equivocarse él mismo, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo allí? Pues que todo lo que hemos vivido nosotros multiplicado por millones de veces y por millones de habitantes y por millones de posibilidades y por millones de kilómetros, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nos haya pasado a nosotros, a ellos les pasa de muchas otras maneras. El tema de la burbuja inmobiliaria, que ya sucedió en Japón, allí lo tienen desde la burbuja que traen los extranjeros hasta la propia burbuja que hacen ellos, hasta las propias copias de edificios que hacen porque no está protegido el derecho de autor allí, hasta, o sea, montones de temas. Yo creo que eso es muy interesante de saber, es muy interesante tener ese tipo de información. Sobre todo ahora que además un periódico digital lo puede ver cualquier persona en cualquier parte, ¿no? La parte de activismo, la parte sociológica de los arquitectos, a mí también me parece muy interesante. No es cierto lo que tú decías, ha habido gente que además ha escrito libros, aparte de realizar el activismo, y de repente estas cosas, según yo lo tengo analizado, ¿por qué en los 60, yo qué sé, la gente que escribía sobre la vida de barrio, dejó de funcionar? ¿Por qué se murió eso? Y la única respuesta que he encontrado es que se murió eso cuando llegó el dinero. Cuando llegó el dinero, y entonces, tú imagínate, pues a vosotros, que os llega el dinero, pues también la posibilidad de hacer otras cosas. Entonces, automáticamente el dinero tiene esa virtud o ese inconveniente que cambia los valores y las prioridades de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que según nos dicen los ciclos económicos, pues va a entrar dinero dentro de un tiempo. Y hay gente que está esperando poder hacer eso o que naturalmente se montará porque nuestros hijos, nuestros nietos tienen derecho a equivocarse ellos mismos y seguramente se volverá a montar otra burbuja que ahora mismo no podemos ni imaginar dónde estará, ni con qué estará, pero sin embargo, el que yo diga que no podemos imaginar no es del todo cierto, porque hay quien sí está imaginando, porque hay quien sí está poniendo los medios para enriquecerse a pesar de todos los problemas que existen. Entonces, mi parte crítica como periodista creo que tiene que ir dirigida a eso, a intentar poner la luz en lo que no es justo para el resto de la ciudad. Yo creo que sí se o sea, no es por hablar de Peter Eichmann, pero en realidad yo creo que, vuelvo a lo que decía antes, no es tan importante que sea Peter Eichmann, que al final es un poco anecdótico y hay, como decía Nacho, ahí para elegir, sino... Sí, o sea, ganó un concurso, etcétera. Sino, a eso voy, o sea, que creo que lo interesante no es Peter Eichmann lo ha hecho, o sea, simplifico, lo ha hecho muy mal, sino qué ha pasado en el ámbito de la arquitectura y en la sociedad y en una serie de cuestiones para que cómo las complejas relaciones que hay entre unos estamentos y otros han producido que lleguemos a eso que no es una situación excepcional, sino que es una situación que se ha repetido y con una... Es esto de la ciencia, ¿no? Si es replicable y es tal, marca una tendencia, ¿no? Pues es una situación que se ha replicado casi calcada en casi todos estos desastres y no solo en España, probablemente ha sido a nivel, vamos a decir, occidental, Europa, Estados Unidos, etcétera. Entonces, yo creo que lo interesante es ese análisis, no si Peter lo ha hecho muy bien o muy mal. Es decir, a mí lo que me interesa es analizar por qué, bueno, o sea, la presencia de Fraga es evidente, o sea, hablo ya del caso en concreto, o sea, por qué una casta política hace determinadas cosas, con qué mecanismos, o sea, a mí me interesa esa entomología de no sé, llámalo menudeo si quieres. Es que tenemos que ir cerrando, falta, no sé, son casi las 9 menos cuarto o algo así. Seguimos y yo tenía además una pregunta también pendiente, no sé si dos comentarios también, Aurora había pedido palabra. Sí, yo quería, un momentito, es que yo quería, voy a intentar hilar tres cosas. A ver, por un lado, el asunto del establishment y el peligro de la cooptación de los colectivos, de nuevas formas de hacer,
Es bastante similar al debate que existe con el activismo de calle, que estás asumiendo tareas como comunidad y como ciudadano que en un Estado como España habíamos delegado en el Estado, en el Gobierno, en la Administración. Es un debate que, por supuesto, está presente y yo creo que asumimos conscientemente. ¿Por qué? Pues porque yo creo que tenemos madurez suficiente y porque no solo estamos rechazando, o sea, no estamos, como decía Andrés, preguntaba, haciendo crítica al anterior modelo de arquitectura, que también, sino que se produce un cierto rechazo a las formas en las que se hacía arquitectura y a esos contextos, y estamos intentando sentar las bases de unos diferentes para que cuando se vuelva a construir se construya con otras bases y de otras formas. Entonces no es tanto el peligro de la cooptación, sino como decir, oye, hay que asumir la responsabilidad y hay cosas que hay que hacer. Entonces, es verdad que nos movemos ahí en una tensión entre lo público, lo común, determinado tipo de acciones. Está el peligro de convertirte en una especie de big society y que los ciudadanos nos encarguemos de cosas de las que queremos que se encargue el Estado. Pero yo creo que es una decisión consciente y por eso creo que, además, ahora voy a intentar rematar con Juan, por eso creo que cómo se refleja eso en las redes tiene mucho que ver con las dos cosas, con la construcción del nuevo relato, con la destrucción del anterior y con profundizar en él para sentar las bases para uno nuevo. Es verdad que hay muchos más blogs que cuentan cosas que están sucediendo que aquellos blogs que hacen críticas sobre las cosas que están pasando o profundizan en ellas. Por eso también aparecen tantas palabras que a veces se utilizan como sinónimos y no lo son, o aparecen palabras nuevas por la imposibilidad de hablar con la misma de los matices que representa, pero yo creo que el futuro sí que es prometedor y que aún sabiendo que te traten en una revista como AV como si estuvieras haciendo una infantilidad de adolescencia y te traten, dices, pues es una falta de respeto, pero es su línea editorial, pues es la opinión de este señor. Quiero decir que si tú quieres trabajar de una manera, a mí personalmente me da igual cómo lo reflejen medios que no son de mi incumbencia. Así de claro. ¿Querías intervenir, Nacho? No, eso me da el paso, y no sé si igual es la última pregunta, pero yo de hecho estoy de acuerdo a medias, entonces puede ser, yo debería ser moderador, pero también tomo parte. No, de hecho la última pregunta era un poco sobre también lo que comentaba antes Juan. Es decir, yo tengo la sensación que nuestra generación, Juan, yo y tú, somos exactamente la misma generación. Entonces hablamos, nos permitís que hablemos un poco de nuestra generación, también porque supongo que Andrés, cuando hablabas de este efervescente momento de Madrid, que luego también hay que decir que están ocurriendo muchas cosas en muchos más sitios, no solo en Madrid, pero yo entiendo que en muchas medidas está hablando también un poco de nosotros, ¿no? Me siento llamado en causa, hay mucha gente, pero bueno. Tengo la sensación de que nosotros, digamos, nuestra generación, os lo comentaba antes, ha perdido 5 años, es decir, cuando nosotros teníamos que decidir y promover un relato, era hace 5 años. Es decir, era durante la burbuja, básicamente, para entendernos, ¿no? Durante la burbuja se estaba haciendo, pero a medias. Entonces, en aquel momento nosotros, mi opinión es que nosotros deberíamos de habernos sentado como una gente que tiene una idea, digamos, orgánica de su papel dentro de la sociedad como profesional. Más allá, yo también soy muy crítico con las cosas que han pasado en Madrid, de un espectáculo que estaba ocurriendo en Madrid animado por el dinero de la cultura, que justamente venía de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, eso nos ha dado dinero a los jóvenes para hacer espectáculo, y estoy exagerando, pero para también reflexionar sobre un nuevo relato del profesional. Pero, y también hemos empezado a experimentar, pero mi duda va justamente sobre si finalmente hemos sido, es decir, si realmente hemos perdido ese tren de la madurez, de decir, nosotros somos una generación nueva, tenemos una idea diferente de la profesión, de la ciudad, de la arquitectura, y exigimos que la sociedad nos entienda como tales y vamos a actuar en la ciudad de esa forma.
Entonces la pregunta va si el hecho de que en las redes o en los medios no se está generando ese relato, es decir, yo también siento que cuando leo textos no recibo una visión de que me puede hacer entender cuál va a ser el escenario del futuro. Yo también noto que estamos hablando siempre de lo que estamos haciendo y también somos como un poco autorreferenciales. Por eso decía lo de Madrid, porque también me parece que con Madrid estamos un poco acabando en eso, siendo muy referenciales con lo que ocurre en Madrid y hay muchas más cosas. Entonces la pregunta va si realmente, una vez más, como antes cuando hablaba del contexto, de la falta de contexto, el hecho de que nos está generando ese relato que nos proyecta hacia adelante es porque los que posiblemente podríamos ser protagonistas de generar ese relato, pues no es que no lo estemos contando, no estamos produciendo realmente un relato para el futuro, no estamos pensando de verdad cuál es. Me he alargado un poco, pero creo que se ha entendido, espero, un poco la pregunta. Quizá como es la última pregunta, bueno, también dejaremos, luego si hay pregunta por el público para acabar, pero como es la última, quizá que cada uno de vosotros pueda comentar algo al respecto. Empiezo, o sea, vamos por orden, ¿quieres? Bueno, Sí, más que nada, hay una realidad como palpable, ¿no? Pasmosa, y es que ese ansia por querer estar construyendo cosas, ahora mismo la generación vuestra, ni la superior la pueden llevar a cabo, porque ahora mismo no hay obras, salvo contadas excepciones, ¿no? O sea, la construcción de ese relato... O sea, pero perdona que te interrumpa, porque la pregunta va por ahí. ¿Tenemos ansia de construir? Porque si la tenemos, para mí tenemos un problema. No. Porque no se puede generar ese relato. Porque si nosotros estamos pensando que esto es una pausa y mañana vamos a volver a construir, que la pregunta va por ahí. Sí, sí. Yo tengo la sensación de que es lo que está ocurriendo. Hay una pausa y decir, bueno, esto... Hay una cosa curiosa de las encuestas que se les hace a los estudiantes cuando acaban la carrera. Es increíble, pero cerca del 85% de los estudiantes siguen diciendo, según las encuestas o sea, lo digo de memoria, que siguen queriendo montar un estudio cuando acaban la carrera. Que quieren montar un estudio. Enorme número de estudiantes cuando acaban la carrera siguen queriendo montar un estudio de arquitectura. Una madre de un arquitecto tenemos en la sala. La realidad es que si se hacen números, la generación que tiene ahora mismo cerca de 60, 75 años han podido construir, así grosso modo, pongamos un número de 60. La de 55, 60 obras. La de 55 asume que iba a construir 30 obras en su carrera. O sea, si hay una curva que va cayendo de número de titulados arquitectos, obras disponibles, que es escandalosa. O sea, es muy difícil que un arquitecto se pueda ganar la vida exclusivamente construyendo los términos que lo entendía un estudio de hace 40 años. Y esto, el que no lo vea, tiene que buscarse mecanismos de supervivencia alternativos. Otra cosa es que el concepto de construir y lo que significa construir no deba ser reformulado. Y tengo la sensación que será igual de interesante, profundo, en el futuro la aportación de un arquitecto en otros campos, y se deberá tomar tan en serio el construir una silla o un libro o ponga en términos constructivos lo que se quiera después, porque el arquitecto seguirá, y esa es casi la apuesta, seguirá aportando valor en el futuro. Y eso es, yo creo que por encima de cuántas obras construya está el cuánto de valor puede aportar la mirada de un arquitecto en el futuro. Y ese yo creo que sí que es un campo donde hay supervivencia para el arquitecto, independientemente de que no tenga un estudio. O sea, es una visión optimista, pero va a pasar así porque la cantidad de talento que hay ahora mismo en las escuelas de arquitectura y entre los jóvenes es brutal. O sea, nunca en la historia de la arquitectura española que yo conozca ha habido tal cantidad de vocaciones de arquitectos puros. O sea, alguien que entra en una escuela de arquitectura ahora mismo por una puerta ya no es un inconsciente que quiera forrarse. O sea, sabe cómo está el patio. Debería saber. No, lo sabe. Aunque no sepa muy bien lo que se espera encontrar en la carrera, sabe
dónde se está metiendo con un nivel de equivocación mucho menor que... No, por eso digo que es un momento extraordinario para la arquitectura, extraordinario, malísimo para los arquitectos. El otro día lo digo y casi me corren a gorrazos, pero es así, lo creo sinceramente. Es un momento extraordinario por la cantidad de cosas que se están cultivando, por la cantidad... O sea, los alumnos están empezando a buscar, lo vivo, buscar trabajo de dentro, o sea, en la misma carrera están pensando a qué se van a dedicar cuando salgan. Eso no lo había vivido en los más de 10 años que llevo de profesor. Que se van especializando, van haciendo su carrera. Yo estoy, de verdad que, bueno, me parece esperanzador el futuro con todo lo negro que está el panorama. No sé si Anachu quería... Bueno, sí, intentaré ser breve. Lo de la mirada del arquitecto, ¿no?, que me parece muy interesante, porque además la formación de arquitecto en España siempre ha sido muy buena. Pero yo creo que lo que ha sucedido en muchísimas otras profesiones hace años, los periodistas llevan décadas reinventándose. Fíjate cuántos periódicos hay en España, cómo cierran los periódicos y cómo la gente pues trabaja como puede, a veces de periodista y de antiperiodista, porque el periodismo se inventó la figura del jefe de prensa, que es exactamente lo contrario del periodismo, ¿no? Es inventarse noticias para llenar los periódicos. Pero bueno, quiero decir que lo que está sucediendo ahora en las escuelas de arquitectura ha sucedido, bueno, en las escuelas de enfermerías, es que no sé, coge la profesión que quieras, ¿no? De intentar ampliarla y convertirla, pues un poco casi lo que tú decías, en una mirada. Yo creo, de todas formas, que esta señora puede estar tranquila porque sí, en este tipo de profesión tiene que haber un hueco, y lo hay. Lo que pasa es que el precio es altísimo, exige una pasión, una dedicación brutal a la idea de arquitecto que todos tenemos, la idea de arquitecto mítico, ¿no? Que como existe la idea de periodista mítico, no todos podemos ser corresponsal de guerra, pero hay algo en tu profesión que te permite, aunque sea de vez en cuando, rozar lo que a ti te gustaría hacer a diario, que no es posible porque a lo mejor es demasiado intenso, ¿no?, ese tipo de dedicación. Y por otro lado, y aquí mi última defensa del contexto y de la biografía, es muy interesante saber lo que ha pasado en las biografías de los considerados grandes arquitectos. Elige el que quieras, Sota, Hudson, Wright, todos tuvieron épocas terribles. Después de haber conseguido muchísimo reconocimiento, pasarse años enteros sin construir. Eso, no hay psiquiatra que te prepare para eso. Lo único que te puede preparar es saber a lo que te enfrentas. No vas a ser un arquitecto estrella, te va a costar mucho. Es como alguien que tiene vocación de ser escritor. Pues no, tiene que intentarlo y algunos lo van a conseguir. Algunos van a conseguir eso. Y para acabar... a ti te contesto, es muchísimo más difícil prever lo que va a pasar, dar indicaciones sobre lo que va a pasar, que reflejar lo que está pasando, evidentemente. Pero yo creo que esta gente, los de los colectivos, actuando, sí que están haciendo que las cosas cambien. Están haciendo que las cosas cambien y esta sensación que decías tú, Doménico, de haber visto pasar el tiempo, de no saber si has perdido el tren o tal, eso puede que sea una cuestión vital que te está pasando, pero en cualquier caso, sí, porque eso viene con la edad, ¿no? Pero lo bueno de la edad también es que vas cogiendo más distancia y vas viendo más ciclos, cómo se han ido produciendo, ¿no? Y para mí ha sido muy significativo el paso en el que están ahora los colectivos. Los colectivos están siendo reconocidos por premios del establishment, forman parte de jurados de premios, es decir, se están acercando al poder. Eso es bueno y es malo, pero es que es así. Lo bueno es que podrán llegar a hacer uso, o por lo menos el poder tendrá que poner una cara delante de ellos y estaréis representados. Estar representado en el poder es bueno. Sí, bueno, yo sobre eso también me parece interesante, pero quizás se está acercando al poder, pero el problema que quizá ponía Juan, no sé si lo he interpretado bien, es que nos acercamos y un discurso claro. Entonces, cuando hablo de perder el tren, es que tú te acercas el concurso de sol, ¿no? Es decir, antes, sin un contexto el que estamos viviendo ahora, posiblemente todas esas críticas no hubieran existido. Entonces, ahora las hay, pero cuando criticas, te tienes que posicionar con algo como muy concreto, si no, no sirve a eso. Tengo yo la sensación de que nosotros estamos llegando a donde deberíamos haber estado quizá hace unos años, pero sin tener un discurso realmente. Esa es un poco también la pregunta final, iba un poco por ahí. Hay dos palabras previas, yo también quiero. Tenemos que cerrar, pero me gustaría,
Si tú querías cerrar con una reflexión y luego, por favor, la pregunta de él y cerramos, ¿vale? Voy a intentar ser muy breve para ver si da tiempo algo más. Hablando de lo que decía Juan y de lo que estás diciendo sobre la profundidad del discurso, yo creo que hay dos cosas, y es, por un lado, la dificultad de construir un relato, porque casi todo lo que estamos adquiriendo es experiencia, y somos muy adictos a las experiencias, estamos haciendo pequeñas cosas de las que sacamos conclusiones. Y es verdad que se necesita un debate profundo, analizando y criticando esas conclusiones. Y por otro lado, aquello de los 5 años de retraso o del discurso potente puesto encima de la mesa, creo que es muy complicado también por un cambio que se ha producido, que es no solo la incertidumbre del pasado, sino la desconfianza en ser capaces de generar una idea que solucione los problemas a medio o largo plazo en un futuro. Que creo que el camino va mucho más por ir entendiendo pequeñas cosas y organizando sistemas y cambiándolos, modificándolos, cuidándolos y mejorándolos, que poder decir, señores, se equivocaron, este es el nuevo sistema y con esto lo vamos a arreglar. Yo creo que eso tiene mucho que ver con que no tengamos ese discurso hilado. José María, si tienes un intervento sí, rápido... No, y luego yo estoy de acuerdo con que... es que esto del relato... O sea, a mí me parece que es como de lo que decía Santi, es como de tengo que tener un relato claro, definido, de yo hago así las cosas, esto es lo que... No sé si te refieres a eso, pero eso yo creo que es más de la generación de los años 60, o sea, de los que tienen ahora 65, y yo, bueno, yo tengo 40 y no tengo muchas perspectivas de construir, pero tampoco me preocupa, o sea, quiero decir... En ese sentido, con lo que acabo con esto, lo que decía Aurora, yo creo que es eso, es una acumulación de experiencias que debe ser inclusiva, o sea, que debe incluir todo aquello que por el camino nos hemos ido dejando para reducirnos, y que con todas esas adiciones va a estar mucho más armado para presentarse frente al establishment, frente a un político, y eso es quizá lo que le falta, pero está en el camino, yo creo. Sí, yo también, en eso también quizá también lo he expresado mal, me refería también al hecho de que nosotros, en nuestra generación, que estamos viviendo además una precarización económica brutal, vivimos una precarización también cultural. Y en las relaciones profesionales tendemos a posicionarnos siempre en el escalón más débil de partida. Es decir, a eso me refiero, que nosotros deberíamos de haber empezado hace unos años a posicionarnos ya donde deberíamos estar. Quizá puede parecer un poco pretencioso, presuntuoso, tal, pero es un poco iba por ahí la cosa. Yo diría que cerramos con la última pregunta. Había una pregunta, eras tú, ¿no?, que tenías una pregunta. Un comentario. Por una caña. Micrófono. Te recuerdo que tenemos que cerrar, lo digo porque... sí, porque es como ya una concepción que... No, pues bueno, entonces, como dos pequeñas experiencias personales, pero que de todo lo que estamos hablando, de los colectivos que han existido siempre, o sea, lo que pasa en las redes sociales, pienso que favorecen la difusión y el trabajo y el inicio de los procesos, que yo creo que es nuestro campo más mejor, no solamente relatar, sino el que seamos nosotros los que, vamos, nosotros no me refiero a los arquitectos, sino los ciudadanos los que iniciemos los procesos. Bueno, pues con las revistas digitales, las redes, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo antes que nosotros nos volvíamos locos porque nos sacaron una revista y tal. Entonces, yo, por ejemplo, cuando alguna vez me han publicado algo, iba y compraba 10 libros o 10 para ir difundiéndolo por ahí y tal. Y entonces en el famoso número de AV de los colectivos, que salíamos, yo me ahí metido en uno de todos esos, cuando me dijeron que había salido una AV, es que ni siquiera fui a comprarlo, es que no me interesaba ni lo más mínimo en aquel momento. Y veía que ya era o sea, efectivamente, ya estamos en el establishment. A mí me interesaba lo que estábamos haciendo, me interesaba mucho más lo que organizaste tú, el Mid Commons o el no sé qué, y contar esa experiencia, pero no solamente contarla, sino seguir viviéndola, porque estamos haciendo el proceso era muy atractivo, era un proceso ligado con los ciudadanos de transformación de unos problemas sociales que había, ¿no? Tenemos que cerrar. Y, bueno, pues acabo. Sí. Bueno, pues la otra experiencia os la cuento luego. Vale, pues, No, yo, bueno, quiero agradecer la paciencia también a todo el staff de la biblioteca y del museo. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos disfrutado muchísimo. No nos ha dado tiempo a comentar y ver todos los mensajes que han inundado realmente un mar. De hecho, le damos las gracias porque eso, digamos que
bueno, como diría alguno, nos llena de satisfacción, ¿no? Pero Da para seguir. pero da como para seguir. Yo me imagino que por eso agradezco mucho la biblioteca, porque por ser un agente ajeno de alguna manera, creo que nos ha permitido un debate quizá un poco diferente, eso esperamos, ¿no? Espero que no sea una ilusión, pero así que esperamos que sigamos. Muchas gracias a todos, a Nacho, José María, Aurora y Santiago, de verdad muchas gracias, y a la Biblioteca Nacional que nos ha llevado hasta aquí. Muchas gracias.